Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra. Señor, derrama su espíritu sobre este lugar. Derrama su espíritu sobre cada persona aquí. Queremos conocerlo más. Queremos entender su palabra más. Señor, bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 11. Si tiene su Biblia, abre a Primera de Corintios. Y también si no tiene una Biblia, tenemos Biblias allá. Si quiere usar uno, solo son el Nuevo Testamento, pero es suficiente porque Primera de Corintios es en el Nuevo Testamento. Entonces ya, estamos bien. Aquí en Corintios, Pablo continúa corrigiendo asuntos en la iglesia de Corintio. En este capítulo, lo principal que corrige es el abuso de la Santa Cena. Veremos que en esta iglesia habían 2 cenas. Y eso fue normal en muchas iglesias en esta época. La primera cena era una comida compartida que se llamaba el banquete de agape. Agape es una palabra griega que significa amor incondicional. Habla de más alto amor, es decir, el amor que Dios nos da. Este banquete era similar a un almuerzo compartido, como nosotros. Ellos compartían una cena en un tiempo de compañerismo y luego tenían la Santa Cena. Esto es algo que yo quiero hacer la próxima vez cuando tenemos un almuerzo compartido. Después de esto, compartimos en la Santa Cena. Es algo hermoso. Aquí Pablo confrontará problemas que habían con el banquete agape y en la Santa Cena. Entonces comenzamos con el banquete de agape en 1 de Corintios capítulo 11 en versículos 17 al 22. Vamos a leer juntos primero. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vemos en versículo 17 que Pablo no tiene nada bueno que decir acerca de comportamiento en la cena agape y la Santa Cena. Nada. La cena agape debería de ser un tiempo de compañerismo. Un tiempo de edificación, un tiempo usado para unificar al cuerpo de Cristo. Pero en realidad, el compartimiento de ellos eran vergonzosos. Nada bueno estaba resultando con esta cena.
Él dijo, los resultados de esta cena es para lo peor. Imagínense, reuniendo para comer, pasando tiempo como una familia en la iglesia, y esta actividad es para lo peor. Ay, ¿cómo? ¿Qué era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio durante la cena? En versículos 18 y 19, Pablo dice que hay divisiones en la iglesia, pero él está hablando acerca de divisiones durante la cena agape. En la iglesia en Corintio había mucha diversidad. En la iglesia habían los ricos, personas de influencia en Corintio. Y en el mismo tiempo hay pobres, esclavos, algunos judíos que ahora creen en Cristo. Gente por todos lados del mundo en la iglesia. Y lo que pasaba es que en lugar de compartir la comida entre todos, los ricos traían para ellos mismos y sus amigos. No ponían toda la comida en una mesa larga y todos comían, sino que llegaban a buscar sus otros amigos ricos o personas de influencia y juntos en sus propias mesas. Imagínense, ya estamos listos para comer todos juntos y estamos formando círculos en la iglesia. Y los pobres están aquí, no tienen nada. Y los ricos tienen todo comiendo y no quieren compartir en la iglesia. Qué feo, ¿verdad? Es horrible. Los pobres no tienen mucho. Y entonces algunos de ellos eran avergonzados, ¿verdad? Imagínense, usted está allá con su arroz. Ya, eso es todo que yo tengo. Y quedaban, dice que, con hambre. Imagínense, alguien en la iglesia duele su estómago porque está comiendo todo. Y otro, en la misma iglesia, duele su estómago, pero porque no tiene comida. Versículo 21 dice, uno tiene hambre y otro se embriaga en la iglesia. Uno tiene nada y el otro tiene abundancia. La marca del cuerpo de Cristo debería ser la unidad. Esto es que Cristo oró para la iglesia antes de la cruz. Que estamos unidos. Puede leer la oración de Cristo en Juan capítulo 17, si quiere. El apóstol Pablo les dice, ¿cómo pueden actuar así con sus hermanos en Cristo y después tomar parte en la Santa Cena? ¿Cómo es posible? Imagínense, todos están en grupos y después no sé quién dice, y duele su estómago, estoy lleno. Y vamos todos juntos para compartir en la Santa Cena. ¿Cómo es posible? Cuando hay un montón de divisiones en el cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Jesús alimentó a un grupo de más de 5,000 personas? Si yo estoy escribiendo la carta, yo estoy diciendo, lee esa, porque es más fácil de entender.
Recuerden, antes de repartirles la comida, Jesús les dijo que se sentaran en grupos. Él nunca dijo, ok, hey, escucha, los ricos, aquí, enfrente, y los pobres, por al fondo, y más allá, más allá. Nunca leamos eso, ¿verdad? No. Él no hizo ninguna diferencia entre las personas. Él trató a los pobres, ricos, chicos, mujeres, grandes de la misma manera. Siempre. Él no se sirvió primero con sus discípulos. Imagínense la gente, estos 12 hombres son sus discípulos. Entonces, obviamente ellos son primeros. No, es algo increíble en realidad. Con los discípulos. Él simplemente, ¿qué? Dividió a todos por iguales en grupos de, esa es la única cosa, 50 y 100 personas, nada más. Eso significa chicos, mujeres, hombres, ricos, pobres, todos están juntos. Y me encanta esa parte. ¿Qué sucede con sus discípulos? Sus discípulos fueron los meseros. ¡Qué bueno! Sus discípulos son los meseros trayendo la comida a las otras personas, sirviendo. Eso es nuestro ejemplo. Jesús ama a todos por igual. Es buena noticia, ¿verdad? Cristo ama a ustedes lo mismo que yo. Sí. No existe la discriminación en la mesa de nuestro Señor. Nunca. Todos de nosotros somos iguales. ¿Cómo? Porque todos de nosotros somos pecadores, solo salvos por la gracia de Dios. Es exactamente lo mismo. Es la misma gracia para mí que ustedes. No hay ninguna diferencia. En Corintio habían algunos que comían tanto y bebían hasta el punto de, que dice, embriaguez. Pero otros se iban con hambre. Los ricos no estaban demostrando compasión por sus hermanos. No estaban compartiendo lo que tenían con los demás. Pablo termina esta sección diciendo, si así se van a comportar, mejor que se quede en su casa y coma allá. Es mejor. No use este tiempo en la iglesia para demostrar el dinero que tiene y las cosas que puede comprar. ¿Verdad? Cuando llega, imagínense, está aquí. Se puede ver la persona llega, costillas, lomo. Esa persona tiene todo. Pero él pase por todo buscando a sus amigos. ¿Cómo se siente? ¿Quiere adorar a Dios juntos? Creo que no. ¿Quiere celebrar la Santa Cena? No. Hay divisiones. ¿Quién le gusta divisiones en la iglesia? Satanás. Es lo mejor. Satanás encanta la iglesia en Corintio porque fue llena de problemas. Su comportamiento como eso es un insulto a la iglesia de Dios. Dios usa a su iglesia para demostrar el amor de Cristo a un mundo perdido y que está muriendo. Él usa la iglesia
Pero ¿quién quiere venir a la iglesia cuando la iglesia está llena de divisiones? Yo no. Yo puedo pelear con gente en mi casa. Yo no necesito venir a la iglesia para hacerlo. Nadie quiere venir. Pero cuando la iglesia está unida, cambia todo. La iglesia era un lugar donde los ricos y pobres estaban juntos. Por lo tanto, estas cenas deberían haber sido una oportunidad para que los ricos bendijeran a los pobres y mandarlos a sus casas con canastas de comida. Así como Jesús lo hizo, ¿verdad? Con la multitud de 5,000. Que sea extra. Ese es el corazón de Cristo. Creo que Pablo estaba en shock aquí con la conducta de aquellos que profesan amar a Cristo, pero tratan así a sus hermanos en Cristo. O sea, ¿cómo es posible? Ahora él gira su atención a la Santa Cena. Vamos a leer versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabe eso? El Señor dejó solo 2 ordenanzas con su iglesia. ¿Saben qué es? Número 1, el bautismo. Número 2, la Santa Cena. Solo los 2. En estos versículos, el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Corinto entienda el significado de la Santa Cena. Y es algo muy importante para nosotros también. Es muy peligroso porque a veces las actividades en la iglesia convierten en algo más común. Estamos celebrando la Santa Cena. Es el tercer domingo de cada mes, estamos celebrando la Santa Cena. Cuidado. Es algo muy importante que entendemos qué significa la Santa Cena. Jesús instituyó la Santa Cena. ¿Cuándo? Cuando celebró la última Pascua con sus discípulos. El verdadero Cordero de Dios estaba a punto de morir y derramar su sangre. Judas ya se había ido a traicionarlo. Esta sería la última noche de Jesús en la tierra, porque el día siguiente, como a las 3 de la tarde, estaría muerto. Imagínense. Pero antes de dejar la sala donde celebraba la Pascua con sus discípulos y caminar hacia Getsemaní, Jesús tomó un momento para instituir la Santa Cena. En nuestro texto, en versículo 23, Pablo dice: yo recibí del Señor. Es importante.
Esto significa que él recibió esta revelación acerca de la Santa Cena directamente de Jesús, no de sus discípulos. Él no estaba hablando con Pedro o Juan, pero directamente de Jesús. Él recibió la revelación acerca de la Santa Cena. Y les recuerda que Él les dio esta ordenanza directamente a ellos. Entonces, es muy probable que Pablo fue el que participó con ellos en la primera Santa Cena de ellos. Les recuerda que de cómo debe ser su conducta durante la cena del Señor. Versículos 23 y 4 nos dice que la razón por la cual observamos la Santa Cena es en memoria de su sacrificio por nosotros. El pan representa ¿qué? Su cuerpo. Piensen en esto por un momento. ¿Cuántas veces antes habrá Jesús partido un pan? Muchas veces, ¿verdad? Casi todos los días. Es interesante. El pan estaba presente en sus comidas diarias. Entonces él había partido el pan muchas veces. Antes y compartió el pan como lo hizo cuando alimentó a los miles de personas. Pero esta vez fue diferente. Este momento en la sala con sus discípulos, completamente diferente. Porque esta vez, Él dijo, este es mi cuerpo. Y dio gracias. Él dio gracias, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo por la primera vez. El pan representaba su cuerpo, que en pocos momentos iba a ser literalmente destrozado en la cruz del Calvario. Piensen en el cuerpo de Cristo. Por un momento, simplemente piensen en el cuerpo de Cristo. Y el pan. Imagina si usted tiene un pedazo de pan en sus manos. ¿Qué esto representa? Su cuerpo sería golpeado, magullado y quebrado más allá de lo que podemos imaginarnos. Su cabeza llevaría una corona de espinas, la que sería incrustada en el hueso. Su barba sería rasgada. Sus manos y sus pies serían amartillados en la cruz. Él colgaría en la cruz por horas en dolor. Él sabía esto, pero aún así Él dio ¿qué? Gracias por eso. ¿Cómo? Él pudo dar gracias porque Él confió en el Padre y entendió la obra de la cruz. Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego les pasó el pan a cada uno de ellos para que rasgaran un pedazo. ¿Eso cómo funciona? Yo tomo mi pedazo y pase
a la otra persona. Una imagen fuerte, ¿verdad? Cuando el pan está pasando por todos lados, es una imagen fuerte de lo que nuestros pecados le hicieron a su cuerpo. Porque el pan en el final es destruido completamente. ¿Qué imagen? Versículo 25 nos habla de la copa. La copa simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz por nuestros pecados. Sin el derramamiento de sangre, los pecados no pueden ser perdonados. Requiere un sacrificio. Vemos esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los israelitas llegan al templo con su cordero sin mancha. ¿Para qué? Para sacrificarlo. Es inocente, ¿verdad? El cordero no hizo nada. Nada. Llega inocente. Cristo, Él no hizo nada. Fue inocente. Por eso Él fue el sacrificio perfecto. La sangre de Jesús también dice, es el nuevo pacto. ¿Sabe? Un pacto es diferente que un contrato. Muchas veces pensamos que un pacto y contrato son lo mismo, pero en realidad son completamente diferentes. En un contrato, los dos lados fijan los términos del contrato, en cual ambos prometan cumplir su parte del contrato, o el contrato queda ¿qué? Nulo, no sirve. Eso es un contrato. Yo hago mi parte, usted hace su parte. Contrato. Pero Cristo no dice, eso es un nuevo contrato en mi sangre. Dice, eso es un nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿qué es un pacto? En un pacto, solo un lado da los términos. En este caso, es Dios dando los términos. Los demás tienen la opción de aceptar o rechazar los términos, pero no pueden cambiar los términos. No podemos hacer. Es un pacto. Usted no tiene el poder de decidir de qué manera quiere entrar al cielo. Eso es hoy. Yo quiero ir al cielo en mi propio camino. No funciona en esa manera, porque es un pacto en la sangre de Jesús. Solo Dios, como el creador de su alma, tiene el poder y derecho de decidir eso. Y la única vía que Él ha dejado es por medio de su propio Hijo Jesús, nada más. ¿Va a creer en Jesús y va a seguirlo o no? Es su decisión. Aceptar los términos o rechazar. Pero solo tiene esta vida para tomar esa decisión. ¿Me entiende? Su primera respira en la eternidad, todo está fijo. Si llega a la eternidad sin una relación con Cristo y en ese momento ante de Dios dice, oh no, Cristo fue la verdad, es demasiado tarde. Dios respeta su decisión
este lado de la eternidad. Si usted no quiere caminar con Cristo, ya es su decisión. Pero hay consecuencias. Consecuencias eternales por esa decisión. Muchas veces la gente piensa que cuando llegamos al cielo, Dios tiene una película de nuestra vida, ¿verdad? Para ver todas las cosas que hicimos. No. Cuando llegamos a la eternidad es una pregunta. ¿Pone su fe en mi hijo o no? Es más fácil. Si es no, aparte de mí. Si es sí, venga mi hijo, venga mi hija. Es una gran decisión, porque no puede cambiar esa decisión cuando entra a la eternidad. Es solo este lado. Qué peligroso la persona que quiere decir, es algo yo quiero hacerlo luego. ¿Tiene la garantía de mañana? Nadie tiene. Qué peligroso. Esto es jugando con fuego, ¿verdad? O sea, fuego en mis manos. ¿Qué está haciendo? Es que yo quiero hacer esto primero y después yo quiero. No. Qué loco. Si usted no tiene una relación con Cristo hoy, no sale hoy sin una relación con Cristo. Habla conmigo. Es súper importante. En la Santa Cena, el único enfoque es Jesús y su sacrificio por nosotros en la cruz, porque es el único camino a Dios y nada más. En la Santa Cena, nuestros pensamientos, canciones, escrituras, todo está enfocado en Él. Él dejó el cielo. Él vivió en la tierra como un hombre. Él vivió con nosotros y murió para nosotros. ¡Qué increíble! Dios. Es interesante, para mí sí, porque la mayoría de las veces no queremos pensar en las personas que han muerto, ¿verdad? No quiero. Mi abuelo, mi abuela, tío, tía, amigos. No queremos pensar. Porque nos duele que no estén con nosotros. Pero Cristo quiere que recordamos su muerte. ¿Por qué? Porque con su muerte recordamos cuánto Él nos ama y todo lo que Él dio por nosotros en la cruz. No podemos olvidar esa cosa. Nunca. Eso es nuestra salvación. Con la Santa Cena vemos hacia atrás a la cruz y al mismo tiempo vemos hacia adelante a la segunda venida de Cristo. Porque versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces tenemos los dos lados. Jesús ya no está en la cruz, ¿verdad? Hay muchas iglesias que tienen un cruz y Cristo está en la cruz, pero Cristo no está en la cruz, ¿sí o no? Yo espero que no. Si Cristo está en la cruz todavía, estamos en pecado. No estamos salvos. No somos salvos, es imposible. Cristo no está en la cruz. Él conquistó la muerte. Y Él está sentado a la diestra del Padre en este momento y Él viene de nuevo. Esto es su promesa para nosotros.
La Biblia habla mucho del sufrimiento de Cristo, pero no se detiene ahí. Es importante. La palabra habla mucho de la gloria a venir. Él viene por su iglesia y con su iglesia reinará. Al observar la Santa Cena, todo nuestro enfoque debe estar en Cristo. Nada más. Versículos 27 al 34 describe cómo debemos participar en la Santa Cena. Vamos a leer. De manera de cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Él está hablando acerca de la manera en que debemos tomar la Santa Cena. Indignamente, en estos versículos es la palabra anaxios en griego, que significa sin preparación apropiada. Recordemos que en versículo 21 dice que después de la cena agape, algunos en la iglesia estaban participando en la Santa Cena embriagos. Es algo increíble, ¿verdad? Cuando pensamos, ¿cómo es posible una persona en la iglesia piensa en esa condición? ¿Sabe que es una buena idea? Yo estoy participando en la Santa Cena. Qué falta de respeto y el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es pecado. Pablo dijo, está equivocado. No podemos venir con pecado a la Santa Cena del Señor. Recordemos lo que la Santa Cena es. No podemos acercarnos con el mismo pecado que puso a Cristo en la cruz. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la manera correcta de participar en la Santa Cena entonces? Versículo 28. Pruébese cada uno a sí mismo. Esta es la solución. Pruébese cada uno a sí mismo. Es una advertencia. Pero algo importante. La advertencia es para que hagamos lo correcto al acercarnos a la mesa del Señor. No para que tengamos miedo de acercarnos. Esa es la otra realidad. Qué peligroso la Santa Cena, entonces ya, no quiero hacerlo. No, entonces no entiende. Es una advertencia para limpiar su vida. Nada más. Pruébese su vida. Debemos preparar nuestros corazones siempre. Es lo mismo antes de cada servicio aquí. Que preparamos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar de Dios. Yo quiero aprender cosas de la palabra.
Pero si tenemos pecado en nuestros días, difícil de escuchar, difícil de entender. Es imposible comunicar con nuestro Señor. Entonces, siempre estamos preparando nuestros corazones. Es una buena cosa. Debemos examinarnos a nosotros mismos, siempre. No es solo en la iglesia, es siempre. Señor, muéstrame. Hay algo en mi vida que es una ofensa ante ti. ¿Tengo pecados en mi vida que no han sido confesados? Revelarlos. Quiero limpiar mi vida. Confiéselos. Examine su corazón. Algo importante con eso, esto no es una examinación crítica. Hay gente que son súper difíciles, bueno, no puedo explicar. Pero cuando examinan sus vidas es horrible. Eso no es una examinación crítica, pensando en pecados de su pasado. Eso sucede. Está pensando en un pecado hace 5 años. ¿Por qué? Es perdonado. No es eso. Es simplemente una preparación de su corazón. Diciendo, si hay un pecado en mi vida ahora, limpia. Es por eso. Si viene a la mesa del Señor con pecados sin confesar en su vida, es venir con los pecados que clavaron a Cristo en la cruz. Pruébese cada uno a sí mismo. Es importante. Eso no dice examina a los demás. ¿Verdad? No somos detectives religiosos. Yo soy mejor que esa persona y esa persona está participando en la Santa Cena, entonces yo estoy bien. No. ¿Qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo. Nada más. Como el rey David dijo en Salmos 139, examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Todo es entre la individual y Dios, no la individual y los demás. Es importante. Y vemos en versículo 30 que algunos han sufrido graves consecuencias por tomar la Santa Cena de una manera no digna, es decir, con pecado en sus vidas. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, han muerto. Hay consecuencias. Versículos 31 al 34 es su conclusión. Y él está diciendo, necesitamos juzgarnos a nosotros mismos. Si no hacemos esto, Dios nos castigará. Now, es triste, en español no existe la palabra correcta aquí. Porque cuando pensamos en un castigo, no le gustamos, ¿verdad? Para nada. No, gracias. Es otra palabra. Esta palabra en el griego no es en el sentido negativo, porque cuando pensamos en un castigo es negativo, ¿verdad? Aquí no es en el sentido negativo, pero es en un sentido de purificar nuestras vidas y enseñarnos. Entonces, el Señor castiga a sus hijos para su bien.
Entonces eso nunca es algo negativo, ¿verdad? Cuando Dios quiere cambiar cosas en nuestras vidas por algo bien, es algo positivo. La palabra dice que Dios corrige a quienes ama. Eso es que significa. Este es el asunto. Si no nos examinamos para ver si hemos pecado, ¿qué pasa? Eventualmente nos volvemos insensibles y ciegos a nuestros pecados. Nuestros pecados se vuelven parte normal de nuestras vidas. Excusamos nuestras acciones pecaminosas diciendo, bueno, así soy yo. Esa es mi personalidad. No puedo cambiar esas cosas. No. ¿Qué dice la palabra de Dios por cada cristiano? Somos una nueva creación en Cristo. Entonces, no existe una excusa, porque esta es una nueva creación. Llegamos a ver nuestro pecado, no como el pecado que es. Esto es muy peligroso. Por eso examinamos nuestras vidas y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados siempre. Este capítulo termina diciendo, espérense los unos a los otros y coman juntos. La familia de Dios debe ser unida en todo. Que así sea en esta iglesia. Que la gente de Liberia pueda ver que estamos unidos. Somos una familia. Que nos amamos el uno al otro. Que no hablamos mal los unos de los otros. Pero que damos gracia y misericordia el uno al otro. Que esta marca nuestra iglesia. Cuando la gente visita, wow, yo quiero ser parte de esa iglesia. Es como una familia, es completamente diferente. Ellos son unidos en el Señor. Que esta iglesia refleje al Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, ayúdanos. Primero que tenemos un corazón que ama nuestros hermanos y hermanas. Que somos unidos en su iglesia. Que verdaderamente vemos nuestros hermanos y hermanas como familia. Cuando vemos un hermano o hermana que está herido, queremos ayudarlo. Que tenemos compasión para todos. Amor, gracia, misericordia, Señor. Usa esta iglesia en esta comunidad. Que esta iglesia sería la luz en la oscuridad. Porque reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Usa su iglesia para su reino y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.